Señor, te damos gracias por esta tarde, porque estamos aquí con bien para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Señor, en este tema, Señor, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y que Él nos dé entendimiento y comprensión de tu palabra, que todo estorbo sea quitado de en medio, Señor, que toda ceguera, toda dureza de nuestro corazón sea quitada, Señor, y que podamos recibir este mensaje libremente y sin ningún impedimento, con la influencia únicamente de tu Santo Espíritu, Señor, tomando todo el control de cada palabra que hablamos en este tiempo, cada palabra que recibimos en este tiempo, Padre, pidiendo que tú nos sigas mostrando la verdad, que tú nos sigas enseñando, Padre, cuál es el camino, aquellos que están en busca de Él y aquellos que hemos decidido, Señor, seguir tu palabra, Señor, y que tenemos una serie de convicciones, de creencias que podamos prepararnos para defender y para mostrar que no es un capricho nuestro ni divino, sino que podamos, Señor, mostrar cuáles son las razones por las cuales creemos lo que creemos. Pedimos que tú nos guíes en esta hora, Señor, poderosamente, que toda opresión, toda distracción, todo cansancio, toda presencia ajena a tu Espíritu Santo sea quitada de en medio, sea echada afuera, y nos ponemos en tus manos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a concluir hoy con las enseñanzas acerca del catolicismo, que nos llevaron 6 mensajes, y dicen por qué es la 7ª parte, porque recuerden que la primera parte fue la introducción a las sectas y religiones, y únicamente vimos 20-30 minutos acerca de las enseñanzas del catolicismo. Entonces, pues llevamos 6 mensajes completos y la mitad de uno, podríamos decir, ¿verdad? Más bien 5 completos, la mitad de uno, y este va a ser el último mensaje. Y dentro de 8 días vamos a iniciar con más religiones y sectas basadas en la Biblia. Vamos a terminar primero con aquellas que usan la Biblia como base, y después nos vamos al Islam, al budismo, etcétera, etcétera, todas las diferentes sectas y religiones que no usan la Biblia. Dentro de 8 días va a estar el pastor David de la Cruz con nosotros, compartiendo acerca de el Pare de Sufrir, para que ya no anden ahí todos los domingos. Va a hablar también acerca de temas interesantes, ¿no? De sectas derivadas o que usan la Biblia, ¿no? A su manera, pero la usan. Pero antes vamos a terminar, vamos de lleno con los últimos dos temas que quedan pendientes. Recuerden que estamos viendo lo principal de cada secta, de cada religión, no estamos viendo absolutamente todo. Tal vez van a quedar cosas pendientes. Yo les voy a recomendar después algunos libros para aquellos que quieran profundizar más en alguna secta o en alguna religión. Pero mientras tanto, el resumen de lo que estamos viendo deja pendiente el tema acerca del divorcio y el tema acerca de María en el catolicismo. El divorcio, quiero aclararles que esta postura que tiene Roma también la tienen algunos cristianos. Yo algún día prediqué un tema que se llamó religiosidad, ritos y tradiciones en la iglesia, y vimos que hay muchos cristianos legalistas que hacen cosas porque creen que es lo correcto sin que necesariamente sea lo correcto. Y esto es lo que Jesús criticaba de los fariseos. Ellos actuaban en base a cosas que se llamaban tradiciones, que aparentaban ser correctas muchas de ellas, pero que no necesariamente lo eran. Entonces, no todo lo que suene noble o bíblico, como hace 8 días hablábamos, ¿verdad? No todo lo sobrenatural tampoco siempre viene de parte de Dios. Entonces, vamos a ver en este tema, en esta parte más bien del tema, qué es lo que realmente dice la Biblia. ¿Qué enseña el catolicismo? Y repito, también algunos creyentes, porque no se vale señalar a otros y no mirar dentro de nosotros mismos. También algunos creyentes enseñan que por ninguna razón se puede conceder el divorcio a ninguna persona, que un matrimonio, una vez que se llevó a cabo, no puede separarse jamás, ¿verdad? Es indisoluble. Roma concede, quiero aclarar, lo que se le llama como anulaciones del matrimonio, que es diferente al divorcio. El divorcio, declara que se rompe la unión, ¿verdad? La anulación del matrimonio que ofrece Roma no disuelve el matrimonio. ¿Qué es lo que hace? Declara que nunca existió,
Es decir, nunca hubo matrimonio. ¿Cuándo se concede esta anulación? Cuando se demuestra al sacerdote que antes del matrimonio hubo alguna razón para que éste no se llevara a cabo. Es decir, que todo este tiempo tú realmente nunca estuviste casado. Suena como raro, ¿no? Así como que estás en la Matrix o alguna cosa así por el estilo. Sin embargo, así es. Por ejemplo, si tú le demuestras que se te obligó a casarte, entonces dices, bueno, no tuvo que estar casada en este tiempo, se anula. Si tú demuestras que tu pareja estaba mal psicológicamente y que se casó sin haber estado plena de sus 5 sentidos, también se anula el matrimonio. Si se casó sin la intención de honrar el matrimonio o cosas por el estilo. Cuando tú demuestres que el matrimonio nunca debió de haber existido y que todo este tiempo, bueno, se puede anular, entonces se concede. Cuando no importa qué pase, no hay divorcio, no hay anulación. Su base es Malaquías capítulo 2 versículo 16 y Mateo capítulo 19. Malaquías capítulo 2 versículo 16 va a variar un poquito a la versión que tú estás leyendo, porque recuerda que estoy leyendo con una versión de la Biblia católica, la versión Nácar Colunga. Y dice así: el que por aversión repudia, que significa divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel, se cubre de injusticia por encima de sus vestiduras. Dice Yahvé de los ejércitos: cuidad pues vuestro hálito y no seáis desleales. De aquí enseñan, la Biblia dice que no se puede repudiar a tu cónyuge. Mateo capítulo 19, versículo 5, es el otro pasaje que usan como base, incluso más que Malaquías, muchos creyentes y muchos no creyentes. Mateo capítulo 19, versículo 5. Son 3 pasajes que usan como base, más adelante vamos al tercero. Dice Mateo 19, 5. Jesús dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. Y hasta ahí le dejan. Y no leen lo que vamos a leer después. ¿Qué provoca esto? Que muchas veces mujeres sean golpeadas, que sean engañadas, u hombres también que se los agarran a sartenazos, ¿verdad? Aunque es más común a la mujer, y la vez que llega con moretones, que llega golpeada, que llegan los hijos con traumas emocionales, con traumas mentales, por los gritos que hay en el hogar, por los engaños que hay en el hogar, porque el papá llega borracho, porque el papá es adúltero, ¿verdad? Y cuando llegan con su pastor o con su sacerdote a decirle: oiga, pasa esto y me quiero divorciar, le dice: no, tú tienes que seguir con el caimán ese, y se les obliga a seguir con el cocodrilo a muchas mujeres. Yo conozco casos en iglesias cristianas donde mujeres llegaban golpeadas, donde eran, ahora sí que como decía aquella canción, ¿verdad? Iba a decir alabanza, pero no, algunos se van a espantar. Mujeres engañadas, ¿no? Por la salmista Laura León. Y hemos visto que llegan mujeres golpeadas, ahora sí que mujeres engañadas, y que su pastor les dice: no, te tienes que aguantar y ganarlo para Cristo con tu testimonio, con tu ejemplo y con tus oraciones. Y también con sacerdotes católicos ha pasado: no, te tienes que esperar porque el matrimonio es sagrado delante de Dios. Pero es que ya me engañó 10 veces, pues hasta que te engañe 70 veces 7, ¿verdad? Dicen algunos, no, pues le falta un montón. Y a veces llegan hasta la muerte. Me contaba hace poco mi suegra, la mamá de Abby, de un caso que ella conoció de una persona que fue con su sacerdote golpeada, que le dijo: pasa esto, le dijo: no te puedes divorciar, no hay algún argumento por el cual yo pueda concederte esta anulación, y la acabaron matando. Y en casos como estos, donde hay golpes, donde hay engaños, donde se corre el riesgo de perder la vida, de afectar a tus hijos, escúchame, lo que suena correcto no es lo que es correcto. Suena bíblico: no, espera, Dios lo va a tocar. No siempre es así. Dios ama tanto a sus hijos, a sus hijas, que no va a permitir que ellos sigan sufriendo con un cónyuge que no les sabe valorar. Y entonces autoriza en la Biblia 2 únicos casos para el divorcio. 2 únicos casos que vamos a ver, donde a pesar que muchos dicen: ¿cómo? El divorcio no es de Dios. Momentito, tú no estás por encima de la ley de Dios, y Dios sabe por qué y para qué hace las cosas. En ese mismo pasaje de Mateo capítulo 19, dice el versículo 7 que los discípulos le replicaron y le preguntan: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio al repudiar? Carta de repudio, dice la versión evangélica.
Díjoles él, le respondió Jesús: por la dureza de vuestro corazón les permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo, versículo 9, que quien repudia a su mujer, y hace un paréntesis la Biblia, narrado por Jesús, salvo por caso de fornicación y se casa con otra, la Biblia dice adultera. Entonces, Mateo 19 del 5 al 6 no fue todo lo que Jesús dijo. Eso es lo que cita mucha gente, ¿verdad? Pero él continuó. Y también esto tú lo encuentras en Mateo capítulo 5, si quieres anotarlo, versículo 31 y 32. Y él dice, si tú te divorcias y te casas con otra mujer, cometes adulterio, excepto, hay un paréntesis, salvo es lo mismo que excepto, por causa de fornicación. ¿Qué es fornicación? En griego es la palabra porneia, que significa una relación ilícita, fuera del matrimonio. Cuando te engañó tu pareja, entonces dice Jesús, rompió el pacto que tenía contigo, te fue desleal, y porque te amo, hijo, y porque te amo, hija, no voy a obligarte a que sigas con ese cocodrilo. Y si tú quieres mandarlo directito a Apocalipsis 21:8, sin escalas, adelante. Si vienes con tu esposo, voltea con él y dile, ¿oíste? Agua, si me engañas, que te mandan con, dile que te mando con tus chunches a la calle, ¿verdad? Ahora, cuando esto sucede, nosotros tenemos muchos casos de hermanos y hermanas que oye, ¿qué hago? Y siempre una respuesta bíblica del pastor, del ministro, y también se los paso para ustedes cuando les pregunten, es la siguiente. No se vale que tú le digas, mándala a volar, o que tú le digas, no, tienes que aguantarlo. La respuesta es, mira, la Biblia te da esta posibilidad, pero yo no soy Dios ni soy tú tienes que decidir. Conocemos casos de mujeres que esperaron. Conozco uno muy fuerte donde el esposo estaba en la calle de borracho todos los días y hoy sirve a Dios y es un hombre de Dios. Y esperó, lloró y le dio testimonio y cambió, ¿verdad? Así lo decidió. Y casos donde dijeron, yo no voy a sufrir más y ¿sabes qué? Te me vas a bañar, compadre, no te quiero volver a ver en toda la vida y te perdono, no te guardo rencor, no te odio, pero de eso a que siga durmiendo cada noche contigo es otra cosa. Bye bye, ahí nos vemos y se lleva a cabo el divorcio. La decisión es de la persona. Si ella quiere seguir soportando y está dispuesta a creer y quiere, ¿verdad? Correr el riesgo de que a lo mejor la llegue a matar, porque ¿sabes? Si llega a suceder, Dios no va a tener la culpa. Yo este domingo hablaba con una persona acerca de eso. Venía con sus dos hijitas, la mujer, y la golpeaba ella, el marido, etcétera, etcétera. Le dije, yo lo que te aconsejo es que te separes. En lo que ves si te divorcias o no, sepárate, que se vaya él o salte tú, como sea, porque la casa era de la mamá de él, aunque sea un cuartito, aunque vivan más modestamente, pero que no siga dañando a tu familia, que no le siga afectando. Y si se arrepiente y cambia su trato y tú le quieres dar la oportunidad, adelante. Si tú eres feliz y él te engañó y quieres perdonarle en el sentido de que no le guardas rencor, pero no quieres restaurar tu matrimonio con él, estás en todo tu derecho. ¡Ay, qué falta de misericordia! No, Señor. Esa persona rompió un pacto. Esa persona rompió una promesa. Y ahora tiene que enfrentar sus consecuencias, si su cónyuge así lo decide. Si se restauran, gloria a Dios, nos da más gusto esto que lo otro. Sin embargo, no podemos hacer lo que Jesús criticaba de los fariseos. Le imponían cargas a la gente, dice la Biblia, que ni ellos eran capaces de llevar. Y hay pastores que siguen haciendo esto y sacerdotes que siguen haciendo esto. No, tienes que aguantar hasta que te mate, ¿verdad? Hasta que te engañe. Les repito, la Biblia dice que le perdones 70 veces 7 y el otro pues apenas le ha engañado 43 veces. Todavía faltan como 400 y les quieren poner cargas que ellos no son capaces de llevar. ¿Qué pasaría si a ellos les sucede eso? Yo estoy seguro que muchos no llevarían a cabo el consejo que predican. Sin embargo, así sucede. Entonces la Biblia da esta permisión bajo este único caso. Otro versículo que se toma como base para enseñar que no puede haber divorcio y que leyéndolo completo en su contexto nos enseña lo contrario, es 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, recuerden que estoy leyendo la versión de la Biblia católica Nácar Colunga. Y dice así, 1 Corintios 7, versículo 10, te van a citar esto. Cuanto a los casados, precepto es, no mío, sino del Señor, te van a decir. ¿Estás escuchando, mujer rebelde? Que la mujer no se separe del marido. Así lo predican muchos religiosotes, ignorantes de la palabra, con todo el respeto, porque para conocer la Biblia no basta aprenderse versículos de memoria, hay que conocer la situación, el contexto y los otros pasajes para saber qué es lo que enseña, y muchos te lo citan. Y siguen con el 11, y de separarse,
que no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido y que el marido no repudie a su mujer. Y por último el 12, a los demás les digo, no yo, sino el Señor, a los demás les digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene mujer infiel y está consciente en cohabitar con él, no la despida. Mujer infiel no se refiere aquí, esta palabra infiel, a que le puso el cuerno. Infiel, de hecho la versión evangélica está traducida como incrédulo, que es lo que significa alguien no creyente. Ahora vamos a explicar de qué está hablando Pablo aquí en este pasaje que se toma como base para enseñar nuevamente que es imposible el divorcio. Está hablando de no dejar a la pareja porque no es creyente. No trata el caso que trató Jesús, qué sucede cuando hay engaño. No trata el caso que ahorita vamos a hablar, qué sucede cuando hay golpes. Es decir, trata un único caso del divorcio que había en la iglesia, esa duda, y que sigue habiendo actualmente. ¿Qué hago cuando mi pareja no es creyente? Cuando no va a la iglesia. Mi relación con él, con ella es buena, no me engaña, no me pega, no me insulta, me ama, es un buen hombre, una buena mujer, pero dice que es ateo y ya estamos casados. Y me molesta y me dice, uy, la monja, uy, el padrecito al esposo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, tienes que aguantar y orar por él. Señor, tócalo, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, y tu testimonio lo va a ganar para Cristo. Tú no te divorcias porque no es cristiano. Y te va a pesar el que no comparta contigo la visión, pero Dios lo va a tocar. Pero después de esto, no solamente aclara esta situación que estamos hablando, sino que da una segunda razón bíblica para el divorcio, que es el abandono. Versículo 13 del mismo pasaje, otra vez lo sacan de contexto, no leen el resto. Y si una mujer tiene marido infiel, repito, no es infiel de que le puso el cuerno, no viene de la palabra griega cornudo, ¿verdad? O cornuda, o del hebreo torero, no, Señor, se refiere a incrédulo, incrédula, y consciente en cohabitar con ella, o sea, tu marido no es creyente, pero consciente en habitar contigo, no te quiere dejar, te ama, dice, no lo abandone, no agarres y es que es pecador y yo quiero estar todo el día en la iglesia. No te esperas. Dice después el 14, pues se santifica el marido infiel por la mujer, y se santifica la mujer infiel o incrédula o no creyente por el hermano. De otro modo vuestros hijos serían impuros y ahora son santos. Y el 15 dice, pero si la parte infiel no creyente se retira, se traduce a veces como se separa, es decir, abandonó a su pareja, la pareja dice después que se retire. En tales casos no esté esclavizado, fíjate cómo no habla de personas, sino hermano o hermana. Infiel se refiere al que no es hermano o hermana, el que es hijo de Dios. En tales casos no esté esclavizado el hermano o la hermana. Dice que Dios nos ha llamado a paz. Tú tienes que persistir y aguantar cuando hay un buen trato y obviamente no hay golpes, no hay gritos, no te ha puesto el cuerno, la relación entre ustedes es buena, pero su único defecto es que no es creyente y ya se casaron, ¿verdad? Porque si tú me dices somos novios y nos vamos a casar, pues no te cases. Pero ya te casaste, entonces no te divorcies porque tu cónyuge no es creyente. Pero si te abandona, dice la Biblia, sepárate, retírate, pues no nos llamó Dios a esclavitud. Hay gente que está en esclavitud, la abandonó el marido hace 5 años y sigue orando porque Dios lo va a traer. El Señor lo va a traer, yo le creo. No sé cuál Señor, porque el Señor del cielo te dejó esto. Te dijo, tú eres libre, no te llamó esclavitud. Lo esperas unos meses que tú decides, ¿verdad? Pero si ya se fue, ¿para qué andas sufriendo y para qué andas lamentándote? Sepárate. Estas son las únicas 2 causales de divorcio en la Biblia. Fuera de estas, si hay algún problema, es que hay problemas económicos o de salud, o le llaman ahora incompatibilidad de caracteres, la razón de las más comunes del divorcio, ¿verdad? Es que no nos llevamos, ¿verdad? Entonces, entre ustedes, con la ayuda de Dios, deben resolverlo. Si no hay una situación que no es abandono o engaño, la Biblia, sí, en estos casos sí, no permite el divorcio. Si llega una pareja, nos queremos divorciar porque no nos caemos bien, porque mi marido es amargado. ¿Sabes qué? Si los dos son creyentes, entonces Dios va a restaurar su matrimonio. Y lo que está mal lo va a cambiar. Y si hay broncas entre ustedes es porque alguno de los dos o dos no quieren tomar en serio a Dios. Y no están dejando que Él obre en su vida. Pero cuando le toman en cuenta y permiten que Él obre, Él va a cambiar y Él va a restaurar. Una pregunta muy común, oye, ¿qué pasa? Este es bien interesante. No me respondan, pero ahí en tu lugar, ¿qué les dirías?
Si ya leíste tus hojas, bueno, ya sabes, ¿verdad? Y si no, está buena. ¿Qué pasa cuando hay golpes, gritos, insultos, pero no me han puesto el cuerno, no me han abandonado? Mucha gente se pregunta eso. Es que la Biblia solamente autoriza si me abandona o si me pone el cuerno, y no lo ha hecho, pero me pega, me insulta, me grita. Y yo te quiero decir lo siguiente: si te pega, te grita y te insulta, usa un poquito la razón y responde: ¿dónde crees que está o que estaba cuando llega a tu casa a las 3 de la mañana? ¿Fue al cine a ver a Winnie Pooh? ¿Estaba en Reino Aventura? ¿Estaba jugando Nintendo? Obviamente, pues hay que razonar tantito, y un hombre, una mujer que no tiene reparo en hacer esto, mucho menos se toca el corazón para engañarte. Ahora, ¿quieres tener la completa certeza para saber que te divorciaste bíblicamente? Lo que se aconseja es tener una separación. Te vas con tus hijos, que no los vas a tocar, y vas a orar por él, y hay dos opciones. Uno, se arrepienta y Dios lo toca, como pasó con esta hermana que se separó, le cerró las puertas de su casa, pero no se divorció, y se arrepiente y cambia el trato y deja de ser el patán que es y el cocodrilo que es, y Dios lo toca, y entonces se restaura el matrimonio. O dos, no va a aguantar porque Dios no le va a dar el don de continencia, entonces te va a acabar poniendo el cuerno, y entonces ahí sí lo mandas a volar, ¿verdad? Ya tienes la completa certeza, y te divorcias. Entonces depende de lo que él haga, y es que tomas tu decisión, y mientras tanto pues es sano una separación temporal. Ahora, esto es lo que la Biblia enseña en relación al divorcio, no lo que enseñan, repito, algunos pastores, y lo que enseña Roma en general. Esto es lo que es. En segundo lugar, en cuanto al tema de hoy, y es el último acerca del catolicismo, como les dije al principio, dentro de 8 días iniciamos con nuevas religiones y sectas. El catolicismo enseña acerca de María lo siguiente, los puntos principales. 1, que María es la Madre de Dios. Esto ya está en las hojas de hoy. 2, que no recibió la corrupción del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El que es heredado desde Adán y Eva. Dicen que ella fue creada sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. A esta doctrina, a esta enseñanza, la definen como la Inmaculada Concepción de María. Ella fue concebida sin pecado. En tercer lugar, enseñan que a pesar de estar casada con José, ella fue siempre virgen, o sea, José era su adorno, era su llavero, se casó, pero nada más, ¿verdad? En cuarto lugar, que el día de su muerte su cuerpo no se corrompió. ¿Qué es lo que enseña Roma? Que ella fue llevada por Dios al cielo de manera milagrosa, como sucedió con Jesucristo, y esto se le conoce como la Asunción de María. Ninguna de estas 4 cosas, absolutamente ninguna, se puede hallar en las Escrituras. Como veremos al final, usan uno que otro pasaje ahí, y le medio distorsionan, ¿no? Porque ninguno habla, ni siquiera, no voy a decir claramente, ni siquiera se acerca. O sea, hay que fumarse un churro de marihuana y leer algo y luego inyectarte otra droga, ¿verdad? Y estar bien pacheco para creer que la Biblia dice esto, porque jamás lo dice. Hemos visto, no estoy siendo irrespetuoso, hemos visto enseñanzas del catolicismo que aparentan estar basadas en la Biblia y que católicos sinceros creían que así era, y explicamos bien de manera razonable con su Biblia cómo es la interpretación correcta de cada pasaje. Pero en este caso, ni siquiera esto, o sea, no hay base en la Biblia. La Biblia casi no habla de María porque no es ella el personaje central, sino Jesucristo. Jesús está escondido desde Génesis hasta Malaquías y está claramente desde Mateo hasta Apocalipsis. La Biblia habla de un personaje central que es Jesucristo, no María. Si no me crees, lee la Biblia completa y cuenta cuántas veces se refiere a Jesús, a Cristo, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, y cuántas a María. Ni siquiera se habla qué pasó después de su muerte. No hay descripciones de su apariencia, mucho menos de su carácter. Menos, ni una sola, ¿verdad?, de alguna persona orándole a ella, o adorándole, o venerándola. Tan es cierto lo que te estoy diciendo, que muchos católicos, cuando leen la Biblia por primera vez, se sorprenden. Y si tú eres católico, con todo respeto, te invito a que leas tu Biblia, ni siquiera la evangélica, la tuya, como lo hemos hecho estos 7 estudios. Y vas a ver lo poco que la Biblia habla acerca de María. Y más se sorprenden muchos, como lo van a hacer cuando escuchen este mensaje, los que son sinceros, cuando ven que su misma Biblia contradice todos estos 4 puntos que les han enseñado acerca de María. En primer lugar,
María no fue virgen perpetua. Quiero aclarar que esto no es hablar mal en contra de ella, al contrario. La Biblia manda a los esposos y esposas en 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5, cumplir con su deber conyugal con su pareja. O sea, no hay nada de que porque están enojados, pues lo voy a atormentar al infeliz, ¿verdad? 15 días de abstinencia para que se arrepienta, porque entonces vienen los engaños, vienen los adulterios, cae en pornografía, cae en masturbación, y luego le echa la culpa. Bueno, no se le justifica, pero Pablo, guiado por Dios, dice, ¿para qué pones en riesgo, verdad? Castígalo de otra forma, no le des de comer, que se haga una maruchan, no sé yo de qué formas. Pero en 1 Corintios capítulo 7 del 3 al 5, habla que los dos, también el hombre, cumplan con su deber conyugal, con su pareja. Entonces, si María se hubiera guardado como virgen perpetua, como enseña el catolicismo, contrario a lo que muchos creen, esto sí es ofenderla. Amigo católico, cuando tú dices que ella se guardó como virgen perpetua, sí le estás ofendiendo, a diferencia mía. ¿Por qué? Porque estás diciendo que ella desobedeció un mandato del mismísimo Dios, que puedes ver en tu Biblia en 1 Corintios 7 del 3 al 5, porque ella era casada. Y jamás dice la Biblia que José tenía el don de abstinencia, era un hombre como todos, que de repente, ¿verdad?, se le subía la bilirrubina, y de repente quería su noche contenta. Y María era su esposa y era común que entre ellos tuvieran intimidad. Y la Biblia manda a las esposas y esposos que accedan con sus cónyuges, con sus parejas. Y si tú dices María nunca accedió con José, está ella desobedeciendo un mandato bíblico, eso sí es ofenderla. Contrario a esto, la Biblia revela que ella se casó, que ella tuvo más hijos aparte de Jesús y que tuvo intimidad con José dentro del matrimonio. Mateo capítulo 1, versículo 24, voy a leer la versión de la Biblia Católica Jerusalén. Quiero aclarar que todas las versiones, porque la Nácar Colunga aquí le cambiaron, pero todas las otras versiones que tú puedas leer del catolicismo, incluyendo el texto en original griego, vienen como lo voy a leer. Incluso yo estuve viendo versiones en inglés, de la King James, varias, todas vi el texto paralelo con las letras, las palabras en griego, y viene tal cual lo vamos a leer. Mateo capítulo 1, versículo 24. Y dice, al despertar, no estoy aquí leyéndoles otro, ¿verdad? Al despertar el 24 dice, correcto, José de su sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibiendo a su esposa. Y el 25 dice, ¿en la de ustedes es 24 o 25? Entonces corríjanla ahí en su resumen, les puse 24, ¿verdad? Si le pueden poner 25, 24 y 25. Y sin haberla conocido, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esto es lo que dice la versión Nácar Colunga, y sin haberla conocido. Pero aquí hizo trampa el autor. Recuerda que la Biblia fue escrita originalmente en, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Entonces a veces los autores le cambian a su conveniencia, y aclaro, hay Biblias evangélicas que tienen también errores de traducción. No voy a decir que no voy a atacar solamente esta versión de la Biblia Nácar Colunga. Por eso lo ideal siempre en un pasaje clave como y como hacemos en el cristianismo, cuando queremos enseñar de una manera sana y profunda cada pasaje, a veces tienes que irte al texto original en griego y en hebreo, para que si algún amigo católico está escuchando no crea que esto es un cuento. Bueno, puede escuchar cualquier predicación de las que tenemos en Vida Nueva para el Mundo, y vas a ver que muchas veces enseñando en base a la Biblia evangélica, enseñamos la palabra en griego y en hebreo. Entonces, en el texto original en griego, que lo narra así otra versión católica, la Jerusalén, dice de la siguiente manera, el 25, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Versiones en inglés dicen, y se mantuvo virgen hasta que dio a luz un hijo. El hasta implica un parteaguas, es decir, hubo un momento en adelante donde ella conoció a José y donde ella ya no se mantuvo virgen. ¿Sí me explico o no? Y no es una ofensa a ella, las tuvo en el matrimonio, al contrario, fue una gran mujer que se guardó en santidad hasta el matrimonio, un gran ejemplo para muchas jovencitas y para muchos jóvenes. Pero después que se casó, es completamente normal que ella tuviera intimidad con su marido. La Biblia habla de los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 46.
Repito que estoy leyendo una versión de la Biblia católica. Regreso a la Nácar Colunga, Mateo capítulo 12, y dice así el versículo 46. 46 al 50. Mientras él hablaba a la muchedumbre, hablando de Jesús, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Él respondió, dijo al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciera la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí hay dos cosas bien interesantes. En primer lugar, ves cómo Jesús habla de sus hermanos, y en segundo lugar, era la oportunidad perfecta para exaltar a María, y se le presentó también. Esto la Biblia lo narra 2 veces. Pudo haber dicho: ay, la Santa Madre de Dios, que pase, y no lo hizo. Él hasta se oye feo, pero es lo que hace. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es María? Es lo que Jesús está diciendo. Qué fuerte, ¿no? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, no toma la oportunidad para exaltar a María, sino todo lo contrario. En el capítulo 13, versículos 53 al 57, vuelve a hablar de sus hermanos. Voy a citar algunos pasajes que luego puedes leer en casa. Todos dicen lo mismo, que llegó María con los hermanos de Jesús, o que llegaba el hermano de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 12, Juan 7, versículos 2 al 10, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, Gálatas 1, 18 al 20, y Primera de Corintios 9, versículos 3 al 5. Fíjate, tenemos a Mateo, tenemos a Juan, tenemos el libro de los Hechos que lo escribe Lucas, ¿recuerdan? Y tenemos 2 pasajes, uno en Gálatas y otro en Corintios, por Pablo. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. 4 autores diferentes hablando de María y los hermanos de Jesús, usando siempre la misma palabra en griego. ¿Por qué es importante esto? Porque el catolicismo responde a todo esto, que sí se usa la palabra hermanos, en su misma Biblia incluso, pero dicen ellos, eran los primos de Jesús. Porque esta palabra se usa para hablar también de un linaje cercano. ¿Tienen razón? Sí, esta palabra se usa para hablar a veces de un linaje cercano, pero solo tiene que interpretarse así cuando el texto lo indica. En estos pasajes jamás vemos base alguna para creer que se refiere a parientes y no a sus hermanos. Más aún, agregando poder a esto que estamos diciendo, si el Espíritu Santo hubiera querido transmitir esto, si en verdad la enseñanza de la virginidad perpetua de María fuera algo que el Espíritu Santo hubiera querido dejar plasmado claramente, como lo hizo con toda doctrina importante, que puedes de repente, ¿verdad?, te tiene alguna duda, pero que estudiándola llegas a la conclusión, no hubiera dejado esta confusión. ¿Y qué hubiera hecho? Simple y sencillamente hubiera utilizado 2 palabras en griego que estaban disponibles en ese momento. Una es la palabra anepsios, que significa primo, utilizada en Colosenses capítulo 4, versículo 10, por ejemplo, y otra la palabra sungenis, que significa pariente, utilizada en Lucas capítulo 1, versículo 36. La palabra que siempre se usa por Mateo, por Pablo, por Juan y por Lucas es la palabra adelphos. Su uso más común es para hablar de hermanos en la carne y no de parientes. Entonces pudo haber habido alguna excepción, ¿verdad? Pero si en verdad hubieran sido primos, ¿sabes algo? Uno de los 4 hubiera usado o sungenis o anepsios. ¿Por qué siempre usan la palabra que se usa para hablar de los hermanos? ¿Por qué diferentes autores siempre usan adelphos, que es la que se usa para hablar de hermanos, y no alguna de las otras 2 si eran sus primos? ¿Por qué eran sus hermanos en la carne? Porque el texto así lo indica, porque así fue, no eran sus primos. Si María hubiera permanecido virgen perpetua, entonces esto estaría revelado de una manera clara, sin confusión en las Escrituras, y no lo contrario. Esta doctrina es nuevamente otra añadidura del catolicismo en tiempos recientes. Vemos que ella tuvo intimidad con José y que ella tuvo hijos. Completamente normal para una mujer dentro del matrimonio. No hay razón por la cual creer que se le está ofendiendo. Como ya explicamos, es todo lo contrario. Se le ofende cuando se dice que estuvo casada y que se mantuvo virgen, porque eso era desobedecer un mandato de Dios, que era cumplir con su pareja. En segundo lugar, vemos que en 1854 el Papa Pío, no ese es otro, ¿verdad? El Papa Pío IX
decretó la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué es esto? Lo que ya hablamos, ¿no? Que ella nació, vivió y murió sin pecado. Curiosamente, con esta doctrina no están de acuerdo, o no estaban, porque ya murieron, muchos de los primeros padres de la Iglesia, y no solamente de los primeros padres de la Iglesia, sino de los primeros papas de la Iglesia. Cuando digo padres me refiero a líderes influyentes en los primeros años del cristianismo. Cuando decimos papas estamos hablando de ese líder en la más alta jerarquía de la Iglesia católica. Tú tienes, por ejemplo, al Papa León I en el año 440, el Papa Gelasio en el año 492, el Papa Inocencio III en el año 1216. Tú puedes leer sus documentos, sus escritos, sus enseñanzas, su teología, y darte cuenta que estos y muchos otros afirmaron que la única persona que nació, vivió y murió sin pecado fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo que la Escritura enseña. Nada más. Nuevamente, esta enseñanza no está en la Biblia. Yo les voy a recomendar en las siguientes lecciones algunos libros para el que quiera profundizar más en el tema, donde vienen las fuentes con las cartas escritas por estos papas, por diferentes padres de la Iglesia, con temas relacionados a esto, ¿verdad? Romanos 3, del 10 al 23, ¿qué es lo que nos dice? No hay justo ni aun uno. Y dice, solamente María y los santos y el Santo Padre, no hay justo ni aun uno. Y después, para que quede bien claro, dice, todos pecaron, todos se desviaron, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice el resto del pasaje. Todos a una se desviaron, se corrompieron, se hicieron inútiles. En el 23 recalca, por cuanto todos pecaron, para que no haya duda, y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos incluye a cada santo, a cada padre de la Iglesia, a cada cristiano, a cada pastor también, y a María. Está en ese grupo del todos. Porque si yo digo, todos en este salón son bien guapos y bien guapas, ¿verdad? Para que no me linchen de decir otra cosa. Estoy hablando de todos. Si yo quisiera hablar solamente de un grupo, yo lo digo. Cuando yo digo todos, son todos. Y, oye, pero está como que Dios lo hizo con prisa, Jessy, ¿cómo dices esto de él, no? Si no, él está excluido, no, yo diría todos excepto él. Cuando digo todos, no hay excepción. En el caso de María es lo mismo, todos la incluye. Y si hubiera la excepción, la Biblia aclararía en otro pasaje, mencionaría en otro pasaje, como curiosamente sí se hace con Jesucristo. De él sí se dice que es la única excepción de persona que vivió aquí en la tierra, que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros en la cruz se hizo pecado, para pagar por nosotros. Pero él nunca vivió. Él nació, vivió y murió de manera santa. Hebreos capítulo 4, versículo 15, de la Biblia, Nácar Colunga, versión católica, dice así. Hebreos capítulo 4, no se vayan a confundir, es diferente el libro de los hebreos al libro de los ebrios. El de los hebreos lo encuentras en la iglesia, el de los ebrios en la cantina. Dice, no es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Está hablando de Jesucristo, todo el contexto si tú lo lees. Cuando leemos solamente un pasaje es para no leer todo, pero para que no haya duda vamos desde el 14. Teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús, para el que no me creía, el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión de nuestra fe. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo a nuestra semejanza, dice la Biblia, fuera del pecado. Otras versiones más claramente dicen que Él no pecó, que fue tentado en todo, pero que Él jamás pecó. Acerquémonos pues, versículo 16, confiadamente al trono de la gracia a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si María hubiera sido sin pecado, la Biblia también lo aclararía. También diría un pasaje acerca de ella como se hace con Jesucristo, pero no lo hace. Y nuevamente recalco, esto no es una ofensa contra ella. No estoy diciendo, vendía drogas o... No, era como nosotros, llegó a fallarle a Dios. No es cierto, no, sí es cierto. Tan es así, esta es la muestra más fuerte, que ella misma reconoció su condición de pecado. Y esto
sí está en la Biblia. En la evangélica que alteraron, no, ni la alteramos. Y la muestra es que está en la católica también. Lo que es una ofensa es distorsionar su imagen. Lucas capítulo 1 es cuando María recibe la noticia de que dará a luz un hijo. Y entonces se encuentra con su parienta, ¿verdad? Y dice Lucas 1, versículo 41, cuando sabe que trae en su vientre al Mesías, el que iba a salvar a Israel, al mundo entero del pecado. Isaías 1:41 dice que oyó Isabel el saludo de María, y entonces el niño que tenía en su vientre se exaltó, brincó, e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Versículo 42, y clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exaltó de gozo el niño en mi seno. Dichosa, dice, la que ha creído, dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le dijo de parte del Señor. María dijo, versículo 46, ¿esto quién lo dice? María, mi alma magnifica al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que llames a un abogado. ¿Por qué es? Porque se te acusa de algo. ¿Cuántos llaman todo el día a algún abogado si no hicieron nada? Le hablo para que me defienda de que no he hecho nada, pero por si las dudas. Nadie. Si tú le llamas es porque algo hiciste, ¿verdad? O porque te acusan de algo. Si María habla de mi Salvador, es porque ella reconoce que necesitaba uno. ¿Quién necesita un Salvador? Quien ha pecado. Si ella jamás hubiera pecado, no hubiera tenido necesidad de un Salvador, como ella misma reconoce. Y aparte es importante en este pasaje ver que Dios le escoge, dice la Biblia, por su humildad, no dice por mi santidad, porque soy la Inmaculada Concepción, dice Dios miró mi humildad y fue la razón por la cual Él la escoge. Lucas capítulo 2, versículo 22, uno más adelante, dice así, Lucas 2, versículo 22. Ahí está, se me había trabado esta versión que tengo aquí en la computadora, pero ya agarró. Este es bien interesante, dice, así que este es después de que Jesús nace, y dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, así se mandaba en la ley que se presentara. Según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito se ha consagrado al Señor. Y para ofrecer sacrificio, según la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. La mayoría cuando leemos esto creemos que se refiere al sacrificio como agradeciendo por el niño, ¿verdad? Y muchos, tanto católicos como cristianos, no saben que estos sacrificios eran hechos por los padres en agradecimiento por el niño, ¿verdad? Pero también cuando habían pecado, aprovechando que ahí estaban, por la expiación de sus pecados. Y se ofrecían en diferentes ocasiones, y una de ellas es cuando iban a presentar a sus hijos al templo. ¿Me lo saqué de la manga? No, lo saqué de Levítico capítulo 12 y quiero que lo lean conmigo. Levítico capítulo 12, porque con todo respeto el catolicismo sí habla cosas que no puede respaldar, que se sacan de la manga, que tienen que interpretar o que inventar. Con todo respeto estamos hablando cosas escritas en la Biblia de una manera clara, como se tiene que hacer cuando se enseña la palabra. Levítico capítulo 12, ¿verdad? Levítico capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 7. Levítico capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 7. Dice así: el cual ofrecerá al Señor, vamos desde el 6. Cumplido en fin los días de su purificación, como dice el Nuevo Testamento, por su hijo o por su hija, traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio un cordero primal para el holocausto, y un pichón o una tórtola por el pecado, y los entregará al sacerdote, el cual los ofrecerá al Señor y rogará por ella. Ya vemos que el pecado no es por el niño, ¿verdad? Es por ella, por la madre.
y con esto quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pare varón o hembra. Pero si sus facultades no alcanzan para ofrecer un cordero, no les alcanza, ¿verdad? Tomará 2 tórtolas o 2 pichones, el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará oración por ella y así será purificada. ¿La purificación era para el niño o era para la madre? ¿Y qué hace María? Ofrece el sacrificio, tomando una oportunidad, como todo judío, para expiar, que significa cubrir en el Antiguo Testamento sus pecados. ¿Por qué María, preguntamos, hace el sacrificio que mandaba la ley para expiar los pecados si no tenía ninguno? Tú jamás te encuentras a Jesús ofreciendo un sacrificio por sus pecados. En cambio María sí lo hace. ¿Por qué? Porque era una gran mujer, pero como todo ser humano, la Biblia claramente, sin redondeo, sin rebuscar, sin inventar, cuando la lees, dice, tenía pecado. En tercer lugar, la asunción de María, que fue declarada, como ya vimos hace tiempo, en 1950, por el Papa Pío, o sea, Pío XII, ¿verdad? Afirma que esto es una doctrina divina, el Papa Pío a la 12ª potencia, y la considera de suma importancia. Sin embargo, no hay un solo versículo en la Biblia que respalde esta enseñanza, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, vamos a ver aquí, si tú lees todo el pasaje, te das cuenta que Pablo toma el micrófono y empieza a hablar, y ve lo que él dice. Hechos capítulo 20, nos cuenta cómo él enseña todo lo que era importante, toda la revelación del Señor. Dice Hechos 20 de la siguiente manera. Libro de los Hechos, nos viajamos hasta el Nuevo Testamento, abrimos la Biblia en ese libro, capítulo 20, y vamos a leer el 20 que dice: como no omití nada de cuantos fuera de provecho. ¿Qué dice Pablo? Que todo lo que era de provecho, dice, ¿omitió algo? No, todo lo importante, como ya lo hemos dicho, ahora en palabras de Pablo, dice, no lo omití, predicándoos y enseñándoos en público y en privado. Y el 27 vuelve a decir, pues os he anunciado plenamente, que significa completamente, el consejo de Dios. Pablo afirma haber enseñado todo lo que era importante de parte de Dios. El Papa Pío XII dice que la asunción de María es una doctrina divina y si así fuera estaría en la Biblia. Sin embargo, Pablo dice, enseñé todo lo que es importante y nunca habla no solamente de la asunción, sino de la Inmaculada Concepción y de la virginidad perpetua y de la adoración o la petición o intercesión de María. Porque esto no venía de parte de Dios. Si fuera tan importante como se proclama en Roma, Pablo lo hubiera dicho, porque él dice, todo lo que era importante, yo lo enseñé a ustedes. Y no hay nada relacionado, con todo respeto, con María. Con Pedro sucede lo mismo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, él vuelve a decir que anuncia todo lo que era importante y no habla de María. Tú lees del apóstol Juan, que tiene 3 cartas, a Jesús le encarga el cuidado de su madre y tampoco enseña acerca de ella. ¿Por qué? Porque esta doctrina de la asunción de María es otra enseñanza inventada por el hombre y no de Dios. Y en cuarto lugar, María fue el medio para que Cristo viniera a la tierra, sí. ¿Por qué él tenía que venir en forma de hombre? Sí. ¿Por qué? Porque no podía parecerse nada más, ¡tarán!, en forma humana. De repente a los 20 años ya llegó. Sí podía, pero no se debía. ¿Por qué? Porque para que él pudiera morir por nuestros pecados, tenía que vivir en nuestro lugar una vida santa, piadosa, sin mancha. Y para hacerlo, tenía que vivir, y como ya leímos, ser tentado como todos nosotros. Él tenía que vivir como un ser humano de manera santa en nuestro lugar para poder ocupar nuestro lugar en aquella cruz. Si no, no hubiera podido haber sacrificio. Él tenía, como la Biblia dice, que despojarse de sí mismo, ¿verdad? Y tenía que venir de manera humana. Y por eso utiliza a María como instrumento para venir a la tierra. Pero Jesús ya existía antes de María. No quiere decir que es la madre de Jesús o la madre de Dios. Es la madre del Jesús terrenal. Es la madre de la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo hecho hombre, nada más. Fue el instrumento para que Él viniera a la tierra y naciera de una manera humana.
Pero muchos pasajes, y solamente uno vamos a leer porque con ese es más que suficiente, pero muchos, como en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En el Antiguo Testamento vez tras vez se habla de Dios, que Él es eterno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y uno de ellos, Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos enseña cómo Jesús ya existía antes de haber nacido. Él existía antes de María. Por lo cual, repito, ella fue el medio para que Él viniera a la tierra en forma de hombre, pero no quiere decir que ella es su madre, no. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo otra vez todo el pasaje, primogénito de toda criatura. De aquí el testigo de Jehová dice que Jesús no es Dios, porque primogénito significa, dicen ellos, el primer ser creado por Dios. ¿Quieres saber cuál es la respuesta a este argumento? No se pierdan los siguientes estudios, sigan viniendo los siguientes 2 meses y van a saber prontamente cuál es la respuesta. Muy simple y razonable y coherente, pero es la palabra ahí en griego, pero ya luego veremos eso. Porque en Él, versículo 16, fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles e invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él, por Cristo. Él estaba en la creación y para Él. Y para que no haya dudas, el 17 dice, y Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Jesús era antes de María, lo cual nos muestra, nadie se me espante, usando el buen sentido de la palabra, que ni Dios ni Jesús tienen madre. Ya ven, luego ya se van a reír. Dije en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Es que se oye feo, pero yo leí un libro y así lo dice el autor, quitado de la pena, ¿verdad? Y es la razón, es la verdad que diga, así son las cosas. Ellos, en el buen sentido de la palabra, no tienen madre, son eternos. Entonces, con todo esto, bueno, queda demostrado que lo único sobrenatural en María fue cómo ella da luz a Jesucristo. Después de esto, ella fue una gran mujer, sí, pero una mujer normal, que como hemos visto, reconoce su necesidad de un Salvador, por lo que no puede salvarnos. Ella muere, ¿verdad? Como un ser humano normal. La Biblia jamás habla de su asunción corporal, sobrenatural al cielo, cosas por el estilo. No, Señor, por lo que todo lo demás que le atribuyen tampoco puede ser cierto, porque fue un ser humano normal. ¿De qué todo lo demás estoy hablando? Bueno, que el catolicismo también enseña que ella es corredentora juntamente con Cristo, porque dicen, sufrió cuando lo veía colgar en la cruz. Momentito, Jesús sufre por el pecado, porque lleva en sí el pecado del ser humano, no por lo que le dolían los clavos en la cruz. El sufrimiento de María fue humano, ver a un hijo colgado en la cruz. El sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento que nadie puede entender, porque Él lleva los pecados de la humanidad en ese momento. Enseñan que es la mediadora de toda gracia también, y que puede interceder por nosotros, y que a través de ella podemos recibir los dones de Dios. Yo creo que bastaría con lo que hemos visto para demostrar que ella no tuvo ni tiene ningún poder sobrenatural, porque fue un ser humano. Sin embargo, vamos a ver unos 2, 3 pasajes que en la Biblia se nos muestra de manera clara que esto también es incorrecto. El único mediador, vamos a ver, entre Dios y los hombres, el único redentor, el único a quien se le puede orar y el único que intercede ante el Padre es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo. No dice Jesús y María, dice que ese uno solo es Jesucristo, hombre. La versión de la Biblia católica, Nácar Colunga, dice así, porque uno es Dios, y uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. La misma Biblia católica reconoce que María no es mediadora, que es uno solo y que es Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Por qué? Por la intercesión de María, no, Señor, por el sacrificio de Jesucristo. Otro pasaje es Romanos capítulo 3, versículo 23. Lo voy a leer de la versión de la Biblia Nácar Colunga, el cual te acabo de mencionar, pero vamos a leerlo. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y el 24 dice, ahora son justificados gratuitamente por su gracia. Y después aquí, fíjate, cómo no es cierto, yo insisto, que la Biblia evangélica fue alterada. Al contrario, incluso a veces la Biblia católica
les ataca más a ellos mismos, por así decirlo, o sea, nos conviene más a nosotros que nuestra propia versión, porque dice así: en virtud de la redención, que la nuestra no viene así, operada por Cristo Jesús. Aquí viene más claro: fuimos justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención, operada, no dice por la intercesión de María, dice operada por Cristo Jesús. Y Juan capítulo 14, versículo 13, habla Jesús acerca de la oración, que por cierto, cuando sus discípulos le dijeron enséñanos a orar, Él no les enseñó a repetir el rosario. Él les enseña a repetir el Padre Nuestro, que es un modelo de oración donde se le adora, nos ponemos a cuentas con Él pidiendo perdón, perdonamos a otros, le pedimos su provisión, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca le dijo: mire, van a rezar así, Santa María, Madre de Dios. No, Señor. Juan capítulo 14, versículo 13. Lo que pidieres en el nombre de mi madre, dice Jesús, lo que pidieres en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en la Virgen. No, dice en el Hijo. Y repite en el 14: si me pidieres alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. El mediador es Jesucristo, el Redentor es Jesucristo, y las peticiones, dice la Biblia, van a Jesucristo. Y esto está en toda la Biblia. Por último, algunos católicos aluden a Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer, y que la serpiente herirá a la mujer en el calcañar, pero que, dicen los católicos, la mujer, dice la Biblia, va a pisar a Satanás de una herida mortal en la cabeza. Y de aquí dicen: esa mujer es María, y aquí se enseña a su persona como corredentora. Y algunas imágenes y monumentos católicos representan a María pisando a la serpiente con su pie en la cabeza. Sin embargo, este pasaje pues nunca dice que va a ser la mujer quien pisa a la serpiente en la cabeza. Aunque así fuera, habría que demostrar que se refiere a María y de qué forma la pisó, ¿verdad? Porque la podría pisar trayendo a la tierra al Hijo de Dios, pero ni siquiera es así. El pasaje dice que será su simiente quien pisa a Satanás en la cabeza. ¿Qué es la simiente? El linaje, la descendencia, es decir, está hablando de Cristo. Y es Él quien en toda la Biblia se refiere como quien venció a Satanás. Él es el que la Biblia menciona, exhibió a los principados y potestades, triunfando sobre ellos públicamente, ¿verdad? Despojándolos del acta de decretos que era contraria a nosotros y clavándole en la cruz. Es Él quien dice que nos rescató y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Jamás se menciona a María venciendo a Satanás. Ahora, para aclarar este pasaje, en el texto hebreo se refiere el pasaje a un sujeto masculino, no femenino. Hay muchas católicas, incluyendo la versión católica que estamos leyendo al Nácar Colunga, que ya han hecho la corrección, como te lo voy a leer, de este pasaje, traduciéndolo de manera adecuada, hablando de la simiente en masculino. Traducciones más antiguas decían: ella te aplastará la cabeza, y decían: ella es la mujer. La adecuada y actual dice: hablando de Jesucristo, del descendiente, de la simiente, te aplastará la cabeza. No es un choro mareador, ¿verdad? Te voy a leer para terminar este pasaje directito de la versión Nácar Colunga. Génesis 3:15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y dice: no esta ni ella, te aplastará la cabeza y tú les echarás a él el calcañar. Está hablando del linaje de la mujer en masculino, que es Jesucristo. El único quien la Biblia, repito, menciona que ha vencido a Satanás. A mí me sorprende ver cómo las versiones católicas han hecho la corrección, pero no se ha hecho la corrección en la teología católica, en la doctrina. Esta permanece igual. En su catecismo se enseña igual, como que es María, a pesar que su misma Biblia ya se reconoce que habla de un hombre, que es la descendencia, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, tristemente, pero es la realidad, la gente no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia. ¿Y qué va a pasar? Seguirán creyendo todo lo que les digan. Y por eso terminamos esta primera parte recordando cómo eran los cristianos de Berea. Dice la Biblia evangélica: más nobles que los de Tesalónica. Dice la Biblia católica de la misma manera. ¿Por qué? Porque todo lo que les predicaba no se lo creían, sino que escudriñaban en las Escrituras para ver que lo que les dijeran realmente fuera así.
Yo quiero invitarlos a todos, de la religión que sean, que cuando te digan algo, te lo demuestren con la Biblia. Que no importa que te lo dijo el sacerdote, el pastor, tu papá, tu mamá, quien sea, que tú veas en la Biblia dentro del contexto, que es el contexto, el antes y el después de todo el capítulo, de qué habla la historia, que lo que te están diciendo es la verdad. Terminamos con 1 de Timoteo capítulo 6, un pasaje muy fuerte, que no necesita explicación, basta con leerlo. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña, y estoy citando la Biblia católica, de otra manera, y no presta atención a las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo, ojo, alguien enseña algo que no es conforme a lo que Jesús dijo, y lo que Jesús dijo está escrito en la palabra, y a la doctrina que se ajusta a la piedad, escucha esto, versículo 4, es un orgulloso que nada sabe, que desvaría en disputas y vanidades, de donde nacen envidias, contiendas, blasfemias, suspicacias, porfías o porfias, quién sabe cómo se diga, de hombres de inteligencia corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por materia de lucro. Y es justamente lo que ha hecho Roma. No se ha conformado a las palabras de Jesucristo que hemos estado viendo y le han agregado. No decimos nosotros, su misma Biblia dice, aguas con estas enseñanzas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por este mensaje, porque tú nos preparas, Señor, para defender nuestra fe, porque nos da la certeza de que gracias a ti y a tu misericordia, Señor, estamos en el camino adecuado. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú nos sigas hablando con tu palabra, y que nos prevenga, Señor, de los falsos maestros. Incluimos en esto el cristianismo, donde se han infiltrado, Señor, ministros de Satanás, tu palabra dice, disfrazados de ángel de luz. Te pedimos, Padre, que en nuestro corazón siempre haya el celo y la pasión por tu palabra, por buscar como los de Berea, que lo que nos prediquen así sea, que no nos dejemos engañar por enseñanzas de hombres, por tradiciones de hombres, que sin importar la forma en que llegó el mensaje, que tembló, que cayó oro del cielo, que alguien resucitó, que sin importar quién dijo el mensaje, Señor, podamos siempre discernir y entender que si no es respaldado por tu palabra de una manera clara, no viene de parte tuya, Señor. Y ahí en tu lugar, sea en este salón o en el asiento en tu coche que estás escuchando este mensaje, si tú profesabas la religión católica y te has dado cuenta y has sido sincero, que has vivido con doctrinas incorrectas, si quieres en esta hora acercarte no a otra religión ni a palabras de hombres, sino buscar la verdad en la palabra de Dios, conocer a Jesucristo, de aquí en adelante, y dile estas palabras: Dios, te pido perdón porque he vivido engañado, porque me he conformado a lo que me enseñan y no he buscado en tu palabra la verdad. Gracias por esta serie, Señor, donde he escuchado los primeros 7 mensajes que justamente hablan de mi religión, donde tú me has abierto los ojos, Señor. Me doy cuenta hoy de cuál es el camino correcto, de que la salvación es únicamente por tu Hijo Jesucristo. Yo quiero en esta hora pedirte que me perdones y que me limpies con su sangre, la única sangre de la única persona que puede borrar todos mis pecados, porque solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Perdóname, Señor, de todo mi mal, ayúdame a cambiar. Tal vez de aquí a mañana no sea perfecto, pero, Señor, voy a buscarte, voy a conseguir una Biblia, una iglesia, Señor, donde enseñen tu palabra de una manera sana, de una manera real, Señor, y sincera. Y te pido que con el tiempo tú me ayudes a cambiar lo que está mal en mi vida. Quiero que tú abras los ojos, Señor, de mi entendimiento, y que me enseñes cómo ser como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como trabajador, como jefe, como hijo tuyo. Señor, quiero conocerte. Te pido en esta hora que tú entres a mi vida. Quiero ser tu hijo, tu hija. Y, Señor, como en esta serie vimos, no significa que por palabras milagrosas y mágicas yo soy salvo. No, soy salvo cuando me arrepiento. Y estas palabras son reflejo del arrepentimiento, son un testimonio de mi arrepentimiento y de la decisión que tomo de este día en adelante, de buscarte, de amarte, de servirte, de honrarte. Gracias por dejarme conocerte y porque tu palabra dice en Juan 1:12 que el que cree en ti te recibe en su corazón. Tú le permites ser hecho tu hijo, tu hija.
de este día en adelante. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.